Solo quiero enviar un saludo a hermana Ida, hermana Raquel, hermano Noemí, en especial si nos están viendo, si están sintonizadas esta mañana, antes de estar transmitiendo en vivo, hermana Noemí, toda la congregación de nuestra iglesia Tabernáculo de Dios en San José, California, estuvo intercediendo, clamando por tu salud y confiando en que Dios está obrando en tu cuerpo en su totalidad. Alabado sea Dios. Vamos, amados hermanos, a ir a la palabra de Dios. Estamos en la serie de los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis y no queremos salirnos de ahí hasta completarlos. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. El mensaje a Pérgamo. El mensaje a Pérgamo. Era pastor, pareciera que la mayoría de las 7 iglesias el mensaje fue bastante fuerte, de muchos cambios necesarios. Y en verdad así fue. De los 7 mensajes, 5 de ellos principalmente fueron pero muy fuertes, con un llamamiento fuerte del Señor Jesucristo a hacer cambios. Y prácticamente solo 2 iglesias de las 7 el mensaje fue más de complacencia de Jesucristo con respecto a la vida espiritual de esas 2 iglesias. Y este mensaje, como dice la palabra de Dios a cada una de las iglesias, como dice, hace énfasis, Cristo quiso hacer énfasis diciendo que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias de ese momento, a las iglesias del presente, a las iglesias del futuro, incluyendo a las iglesias de hoy en día. Y el mensaje se mantiene, la palabra de Dios se mantiene, la palabra de Dios no cambia, es inmutable, como Dios es inmutable, Cristo es inmutable y Él es la palabra viva, Jesucristo, alabado sea el Cordero de Dios. Y esta palabra se mantiene hoy en día. Y alguien podrá decir, ¿y será, pastor, de que se aplica quizás los mismos porcentajes con respecto a las iglesias? De 7 iglesias, 7 mensajes, 5 iglesias bastante deficientes y 2 iglesias bastante aprobadas. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que así es. Y cada iglesia es necesario que escuchemos como iglesia, no solamente individualmente, sino como iglesia, porque el mensaje es a las iglesias de Jesucristo, no a las iglesias del mundo perdido, idólatra, sino a las iglesias de Jesucristo. El mensaje es para nosotros, para que escuchemos y entendamos lo que el Espíritu está hablando también actualmente a las iglesias y la condición de las iglesias. La condición de las iglesias no se da porque la iglesia es así, sino que tiene que ver con los dirigentes, tiene que ver primeramente con el pastor, con los pastores, con los dirigentes, con los líderes y con la congregación, que son los que formamos la iglesia. Entonces, amados hermanos, he sentido que en la serie vamos a, por decirlo así, a cubrir primero esas 5 iglesias donde el mensaje fue bastante fuerte de Jesucristo, llamando a cada una de ellas al arrepentimiento. Y al final vamos a dejar los 2 mensajes a 2 iglesias más que se considera que fueron bastante aprobadas por el Señor Jesús. Entonces, yendo de esa manera, vamos ahora al mensaje a la iglesia en Pérgamo. 2:12, Apocalipsis. No necesita ponerse de pie, amado hermano. Vamos a leer bastante de una vez. Yo sé que hay muchas personas que dicen que la palabra de Dios se lee de pie. Pues yo no encuentro eso en la palabra de Dios en ninguna parte. Tal vez lo hacían los judíos, pero no encuentro que así sea. Yo creo que lo más importante es leer y escuchar la palabra de Dios con reverencia, con humildad, con un corazón humilde,
con reverencia delante de Dios, amén, y con un corazón dispuesto a recibir de la palabra de Dios. Por supuesto, eso no estamos dando a entender que se haga de manera desordenada, de ninguna manera, que no hay que irse a los extremos, porque hay gente que se vuelve legalista, que se vuelve extremista. Si la palabra de Dios solo se puede leer así, ¿quién ha dicho eso? Eso no está en la Biblia. La palabra de Dios debe de leerse con reverencia, con fe, con corazón humilde y corazón dispuesto a recibir de Dios. Así que de vez en cuando aprovecho para en un ratito enseñar que no haya confusiones, porque por eso es que surgen tantas doctrinas de hombres y las iglesias se apartan de la verdad de Jesucristo, se apartan del verdadero y único evangelio de Jesucristo. Tantas doctrinas de hombres. Sí, Señor. No podemos ya caer en eso, tenemos que volver al primer amor, a la humildad, a la sinceridad. Ya basta de doctrinas de hombres, de competencias de iglesia, de tanta cosa, ya basta. Y dice la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, nuevamente al ángel, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda de dos filos? Jesucristo, en su boca, en su palabra. Y dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alabado sea Dios. Es tremenda palabra. Vamos a ir aclarando unas cosas para que no vayan a haber confusiones. Porque el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué es lo que esto significa, amados hermanos? No quiere decir que Satanás estaba morando en la iglesia en Pérgamo. No quiere decir eso, sino que quiere decir que el lugar, en el área, en la ciudad, en la región donde estaba esta iglesia, se cree que había lugar, influencia fuerte demoníaca, influencia fuerte de Satanás, que habían tronos para Satanás, para adoración de Satanás y los demonios. Literalmente eso es lo que quiere decir. Era un lugar cargado del poder demoníaco, del poder satánico, como lo hay o lo había en muchas ciudades y regiones en los Estados Unidos. Por ejemplo, Miami se conocía como el cementerio o la tumba de los pastores, porque la influencia demoníaca era horrible y tremenda. San José no se queda atrás. Y en un tiempo fue peor contra los pastores. Y así hay otras ciudades también, grandes, famosas, importantes en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces esta era una región donde eso existía literalmente, era muy fuerte, muy fuerte. La gente se daba a aquello.
Y aunque la iglesia no era morada de Satanás, gloria a Dios, una verdadera iglesia de Jesucristo, verdadera iglesia de Jesucristo, porque hay un montón de iglesias que llaman de Jesucristo y son falsas. Pero una verdadera iglesia de Jesucristo no puede ser morada de Satanás, siempre que el Espíritu Santo more en esa iglesia. Por eso es tan importante, yo he dicho, amados hermanos, cómo la iglesia debe de orar por la iglesia. Y ya no me refiero a la congregación, sino por el santuario mismo. Que el santuario mismo siempre esté la gloria moradora de Jehová Dios. La gloria Shekinah de Dios esté siempre en el santuario. Que no sea un asunto como cuando llegamos y no ha venido nadie más y abrimos la puerta y comenzamos a encender las luces y los switches. Y entonces ya llegamos, ok, que venga la presencia de Dios. Que no sea así. Es una casa de Dios, es un santuario. La presencia de Jehová Dios siempre debe de estar en ese lugar si nosotros así lo hacemos, amados hermanos. ¿De qué manera? Guardando la santidad y el respeto dentro de la iglesia. Oía a un pastor, que por cierto, si no me equivoco, es el pastor Toby Jr., que es pastor de una de las iglesias más grandes de El Salvador. Creo que tiene como 100,000 miembros. Y cada domingo se congregan fácil 50,000 personas en la iglesia de ellos. Fácil. Tras uno el otro culto. Ahí no hay parada. Salen unos entre los otros, salen unos entre los otros. La iglesia es grandísima. Es una iglesia de denominación bautista. Pero es una iglesia grandísima, la más grande es en El Salvador. Seguramente no más grande que la Asamblea de Dios y no más grande quizás que la iglesia de Lin, pero es una iglesia bastante grande. El papá de él fue el fundador y el predicador por muchos años. ¿Sabe usted? El papá de él, Toby mayor, pues, Toby padre, Toby senior le dirían aquí. Ese hombre era alcohólico. Toby padre era alcohólico. Oiga eso. ¿Y cómo sabe el pastor? Porque era compañero de parrandas de un tío mío. Los dos se reunían. Y tomaban. Y un día mi tío se me encontró porque oyó de él y le dijo, ¿qué estás haciendo vos aquí? Y él le dio su testimonio, cómo Cristo lo alcanzó y cómo él era salvo y fundó esa iglesia. Él falleció hace algunos años, si no me equivoco, el hijo quedó como pastor y estaba diciendo de repente, para todo pone un paro y dice, quizás los líderes se sientan adelante, ¿verdad? Me imagino, no los muestran, pero el gesto que él hizo, él dijo, todos los líderes, sálganse, váyanse de aquí. Todos están en el teléfono. Estamos en la casa de Dios y ustedes están en el teléfono. Y algo así, no porque el hermano María está en el teléfono, no, sino que hacia ese lado se está dirigiendo él, quizás ahí donde estaban los líderes. Le dijo, todos ustedes están en los teléfonos, sálganse. La casa de Dios se respeta, no es para estar viniendo a estar enviando mensajes. No estoy diciendo yo, es lo que él estaba predicando. Y ya casi de inmediato voy a tener una reunión con todos los líderes y vamos a aclarar esto de una vez por todas. Bueno, lo que quiero hacer es un énfasis en que la casa de Dios se respeta. Cuando no se está en culto, el santuario no es para que la gente ande gritando, corriendo, tomando café, tomando otras bebidas dentro del santuario. Es el santuario de Dios donde la gloria Shekinah de Jehová está siempre presente. Sí, amén. Amén. Debemos de tener ese respeto al santuario, guardar nosotros también la santidad. Sí, amén. Y si nosotros hacemos eso, la presencia del Espíritu Santo está siempre ahí. Y dirá, bueno, pero si Dios es todo presente, por supuesto que sí, pero no la presencia moradora de Jehová Dios.
Ya lo hemos explicado. Alguien podrá decir, ¿y la presencia de Dios está en las cantinas, en las barras, donde hay de todo? Sí, porque Él es omnipresente, pero no la presencia moradora de Jehová, no la gloria de Jehová. Está presente en esos lugares, pero sí la presencia de Dios, porque Él es omnipresente. Igual el Espíritu Santo, así es Jesucristo. Entonces, amados hermanos, siempre y cuando sea así, nunca puede ser santuario de Satanás una iglesia. A no ser como un lugar que yo conocí, donde se reunían los cristianos y después se reunían de otra religión y después se reunían los satanistas. ¿Usted cree que la presencia moradora de Jehová estaba en ese lugar? De ninguna manera. ¿Te está hablando la verdad? Claro que sí, a mí me consta. Salió un grupo, entraba otro y después entraban los satanistas también. O sea, ahí no estaba la presencia moradora de Dios. Imposible. Pero sí estaba la presencia de demonios. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Aclarando que no es que santuario de Satanás o morada de Satanás estaba allí en esa iglesia, sino en la región. La influencia era muy grande. Entonces Cristo habla de las obras de ellos y dice, retienes mi nombre. La mayoría de iglesias cristianas retienen el nombre de Cristo. Pero eso no quiere decir que están bien en sus doctrinas para con Dios. Y les dice Cristo, pero tengo unas cosas contra ti. Lo primero que les dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Está hablando de la doble fornicación. Ya lo hemos explicado, así le llamo yo. La fornicación espiritual quiere decir, fornicaban tras ídolos, en idolatría. Creían en Dios, creían en Jesucristo, adoraban a Dios y a Jesucristo, pero también adoraban ídolos. Esa es fornicación espiritual. Y también la fornicación carnal. Ya todos saben lo que es fornicación carnal. Entonces Jesucristo le está diciendo que ustedes, iglesia de Pérgamo, retienen la doctrina de Balaam, que enseña tales cosas a los hijos de Dios. Oiga, qué serio es esto. Y alguien dirá, pero hoy en día es imposible que una iglesia haga eso. Cuando una iglesia tolera tales cosas, está reteniendo las doctrinas de Balaam, o las doctrinas de los Nicolaitas, o la doctrina jezabélica. Cuando una iglesia admite aquello sin hacer nada al respecto. ¿Y qué pasa, pastor? Si llega gente en esas condiciones, bienvenidos a la iglesia. Y vamos a darles el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación, para que conozcan, para que entiendan, para que se arrepientan, para que pidan perdón y cambien su estilo de vida. ¿Algún amén, hermanos? Claro que vamos a recibirlo, y si no, ¿quién les va a hablar de Cristo? Pero media vez sean salvos, la iglesia no puede tolerar, no puede cerrar los ojos y dejar pasar aquellas cosas. La iglesia tiene que actuar con amor, con misericordia. No voy a hacer que alguien sea demasiado duro y caiga en una situación así. Dios libre a la iglesia de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué era esta doctrina de Balaam? Todos conocen sobre Balaam, ¿verdad que sí? ¿Alguien no se acuerda? Balaam, Balac. ¿Les trae algún recuerdo una burrita que le habló al falso profeta? Ya, ahora sí se acordaron, ¿verdad? Balaam fue un falso profeta, hermanos, que vendió sus servicios a un rey idólatra, falso profeta, y daba declaraciones y le pagaban por eso, porque creían en él, porque seguramente espíritus inmundos, demoníacos operaban en Balaam. Aunque en un momento dado lea la historia a usted para que entienda bien qué fue lo que pasó.
para que no vaya a quedar confundido con lo que le estoy diciendo, o alguno quiera cuestionar de los que están también en YouTube, que esperamos que mande algún pastor, lo hace también, ¿verdad? Vayan a querer cuestionar y decir, lo que dijo ese pastor. Lo refiero que vaya al Antiguo Testamento y lea la historia, para que no quede confundido. Entonces él enseñaba a que Israel se acomodara su fe, la fe en Cristo, la fe en Dios, perdón, que acomodaran su fe en Dios a la idolatría. Todo se puede. Mire, vamos a acomodar esto, vamos a arreglar esto, vamos a hacer un compromiso, un balance de la adoración a Dios y otros tipos de adoración, como es la idolatría. Esa era parte de la doctrina de Balaam. Entonces la doctrina de Balaam se refiere a los maestros y predicadores corruptos que llevaban al pueblo a una funesta avenencia con la inmoralidad, la mundanidad y las falsas ideologías. Todo por causa de superación personal o de ganancia económica. Es evidente, es obvio por el mensaje tan fuerte y firme de Jesucristo a esta iglesia, que en esa iglesia había maestros que enseñaban que eran compatibles la salvación por fe y un estilo de vida amoral, inmoral. Era compatible la fe de la salvación con un estilo de vida inmoral. Creo que el día de ayer escuché a un predicador en la radio y él estaba predicando esto. Más o menos, voy a parafrasear. Él decía, Pablo enseña que cuando hay inmoralidad dentro de la iglesia y una persona lo conoce, va y se acerca al hermano y le hace ver del mal, del pecado en el que está. Y dijo, y si tu hermano te escucha, lo has salvado, y si no, pues entonces ve con 2 o 3 testigos, nuevamente con ese hermano de la iglesia, preséntale la situación, y si no quiere escuchar, entonces preséntalo ante los liderazgos y el pastor de la iglesia como una escala, ¿verdad? Y si no quiere escuchar, entonces preséntelo delante de toda la iglesia y sáquenlo de la iglesia. Es lo que dice Pablo. Y eso es lo que estaba diciendo ese pastor, ese predicador. Digo, entonces la persona tendrá la oportunidad de estar ya afuera, aislado, a lo mejor de arrepentirse y volver a Cristo y volver a Dios. Y muchas veces se pone la disciplina para la restauración de aquella persona, pero al mismo tiempo dice, no quiere decir que la persona que está en ese pecado, llámale fornicación, inmoralidad, no quiere decir que la persona que está en ese tipo de pecado, al terminar de esa manera, no quiere decir que no se va a ir al cielo. Porque alguien una vez salvo es salvo para siempre. Qué falsedad tan grande. Si hay pastores que me están escuchando y tienen esta doctrina, esa es una doctrina falsa, demoníaca, es una doctrina de Satanás, el diablo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y no hay tales que media vez se es salvo para siempre, aunque termine en pecado, en corrupción, en fornicación, en inmoralidad. Eso es falso. Esa persona va a ser condenada para toda la eternidad en el lago que arde en azufre y fuego. Escuchen bien y escuchen lo que están por YouTube. No sean engañados por esas falsas doctrinas. No caigan en ese pecado que hace incompatible, tal vez por cuestiones financieras, económicas, o tal vez por falta de conocimiento. El que termina en pecado va a ser juzgado y condenado por Dios para toda la eternidad. Por eso la palabra de Dios, y aquí en el Apocalipsis lo encontramos más de una vez,
que debemos de cuidarnos, que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, aunque sea salva por medio de Jesucristo, puede terminar en que su nombre sea borrado del libro del Cordero porque vuelve al pecado y así termina en el pecado o apostate, etcétera, etcétera. No va a pasar al reino de Dios. No engañen al pueblo de Dios. Que conozcan la verdad. Eso es lo que hacía Balaam, la doctrina de Balaam, los nicolaitas también engañando al pueblo, seduciendo al pueblo, diciéndoles es compatible, no se preocupen, siguen siendo hijos de Dios, aunque estén en fornicación, aunque estén en este tipo de pecado. No es cierto. Puede perderse la salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo que debemos de cuidar, de guardar con temor y temblor esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Tenemos que guardarla, tenemos que cuidarla. No podemos perderla. Y alguien dirá, es que usted se fue a todo el extremo. Mire, amado hermano, el que es hijo de Dios, es hijo de Dios hasta antes que venga Cristo o que muera esa persona. Le voy a explicar. Es hijo de Dios si está en santidad, siempre hijo de Dios, siempre salvo de Jesucristo, y cuando Cristo venga lo va a levantar juntamente con nosotros, o si muere va a resucitar primero y Cristo va a levantar, si muere en santidad, si se mantiene en santidad. Pero todos aquellos hijos de Dios que han sido salvos por medio de Jesucristo y se apartan de los caminos de Dios, siempre y cuando no apostaten, siguen siendo hijos de Dios. Eso es diferente. Aquí la salvación nunca se pierde. Siguen siendo hijos de Dios. Y la misericordia de Dios está abierta para con ellos, para que vuelvan a Él, para que vuelvan a Jesucristo. Alabado sea Dios. Pero si viven en una vida, su estilo de vida es de pecado, alejados de Dios, y Cristo viene, se van a quedar. O si mueren de esa manera, van a ser juzgados, van a pasar a sufrir la segunda muerte y ser condenados para toda la eternidad. Espero que lo hayan entendido lo que me está oyendo, y alguno que otro predicador, para que no vayan a decir que equivocado está ese pastor. Lo estoy explicando claramente. Pero si muere en pecado, perdió su salvación. O si está en pecado, cuando Cristo venga, se va a quedar. Se lo puedo poner de una manera bien práctica. ¿Qué prefieren? ¿Creer lo que dice la palabra de Dios y mejor vivir una vida de santidad y asegurar que van a ser levantados por Cristo para estar con Él por toda la eternidad? O vivir una vida de falsa doctrina, arriesgándose, y cuando llegue el momento dado, no entren al reino de Dios. ¿Qué es lo que prefieren? Ya lo puse de una manera bien práctica. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Y qué pasa, pastor? Soy cristiano y estoy padeciendo por la tentación y le estoy fallando a Dios. ¿He perdido mi salvación? No. ¿Me voy a ir al infierno así ahorita? No. Tiene vida. Tiene tiempo de arrepentirse. Tiene tiempo de pedirle perdón a Dios. Tiene tiempo para que su vida se consagre completamente a Dios. ¿Y qué pasa si está en las raíces de mi familia? Ya no tenemos tantos ídolos, solo ha quedado todavía uno, el Santo Niño de Atoches. Es de los peores demonios que están atrás de ese ídolo. De los peores demonios atrás de ese ídolo. No puede ser. Si en la iglesia, fíjese que ya solo hay la imagen de un santo y esto y lo otro. No. No debe de serlo, debe de renunciar a tal cosa. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, Jehová Dios de los ejércitos celestiales.
Solo a Él debemos de adorar. ¿Y qué pasa, pastor, si está hablando de la inmoralidad? Hay un sentimiento muy grande de por medio. Dios tiene poder para cambiarle. Dios tiene poder. El Espíritu Santo tiene poder para liberarlo. Para liberarlo de los vicios, para liberarlo de la fornicación, para liberarlo del adulterio, para liberarlo de la inmoralidad. El Espíritu Santo tiene poder para hacerlo y quiere hacerlo. Porque Dios nos ama. Ese es el amor de Dios. Ahora cantamos ese canto tan especial: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y también cantamos: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Eso quiere decir la bondad, la misericordia de Jehová Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Oiga, qué tremendo es eso. Yo he conocido esa bondad de Dios. Yo he conocido esa misericordia de Dios. Si no fuera por esa bondad de Dios, yo hubiera sido consumido. Si no fuera por esa misericordia de Dios, yo hubiera sido consumido. Glorifico a Dios porque ha tenido de mí esa misericordia y esa bondad, porque la he podido entender y no fui consumido. Le pregunto a usted: ¿usted ha conocido la bondad de Dios, la misericordia de Dios? Alabado sea Dios por su bondad y su misericordia. Y dice, y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Jesucristo. Ya enseñé de la doctrina de los nicolaitas en el mensaje anterior que estábamos en el retiro, lo di. Enseñé un poco más ampliamente sobre la doctrina de los nicolaitas, que tiene que ver relativamente relacionada pues con la doctrina de Balaam también. Y Dios dice, Cristo dice, la doctrina que yo aborrezco. Él aborrece esa doctrina. Como hijos de Dios, nosotros no queremos caer ni seguir ninguna doctrina que es aborrecida por Jesucristo. No podemos hacer eso, hermano. Es demasiado peligroso. Debemos de rechazarlas. Y Cristo le está diciendo a esta iglesia: tú tienes a ese grupo, a esas personas que retienen la doctrina de Balaam, y también a esas personas que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco, dice Jesucristo. Como iglesia, hermanos, no podemos permitir tal cosa, mucho menos hacer de nosotros una doctrina. Con el afán de que va a llegar más gente, ignoremos todo eso, no prediquemos de eso, no enseñemos de eso. Tengan cuidado, pastores que están haciendo tal cosa, porque Dios va a juzgarles por tales cosas y va a demandar sangre de tanta gente. Va a demandarla de sus manos. Prediquen la palabra de Dios como es. No la adornen, no la cambien, no la comprometan. No traten de hacer un balance. No se puede, no se debe. No tiene que suceder de esa manera. La iglesia de Jesucristo debe de escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Amén. Y el ser conforme el Espíritu Santo dice. Y si aún predicadores famosos, dice, aún ángeles les predicaran un evangelio diferente, rechácelos. Dice así la palabra de Dios, ¿o no? Si aún ángeles del cielo hicieran tal cosa, tienen que ser rechazados. Usted puede decir, pastores, y que usted le pega con ganas. No estoy predicando la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La espada de dos filos. Amén. Oiga, amado hermano, no sé, hacía un comentario y decía, cuando la palabra de Dios corta de esa manera con un tremendo filo,
pega con ganas, quien así lo siente y lo recibe es porque lo estaba necesitando. ¿Está entendiendo? ¿Sí, amén? Pero si usted está bien delante de Dios y oye esas predicaciones, oye esa palabra, ¿por qué lo va a ofender? ¿Por qué lo va a golpear? ¿Por qué lo va a herir? ¿Por qué lo va a cortar? Por el contrario, usted va a decir aleluya, gloria a Dios. Así es como dice su palabra, así es como creo. No le va a golpear. Como dicen los dichos allá en Centroamérica, quizás en México también. Al que le quede el sombrero, que se lo ponga, algo así, ¿verdad? O al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Quiere decir, al que le corresponde, pues ahí le va. Así es la espada de dos filos. Corta, penetra. Pero es para bien. Es para bien. Es para conversión. Es para amonestación, para reprensión. Cuando es necesario que así sea. Pero la palabra de Dios nos enseña que su palabra, la palabra de Dios, es más dulce que la miel. Amén. Para aquellos que guardamos los mandamientos de Jehová Dios, o que nos esforzamos por lo menos por guardarlos. Amén. Porque cuesta o no cuesta, hermanos. Que nadie que nos está viendo también diga, la iglesia de los santulones. Porque ya con eso están tratando de ofender santulones. ¿Por qué no dice la iglesia de los santos? Entonces nosotros vamos a decir amén, gloria a Dios, porque somos llamados a ser santos. Y por medio de Jesucristo somos santos. No quiere decir que hemos alcanzado toda la santidad, la mantenemos, porque a veces fallamos, pecamos, por debilidades, por lo que sea, fallamos. No estoy declarando que no hay faltas en nuestra iglesia, en nuestra congregación o en mí mismo. Jamás voy a decir tal cosa. Le fallamos a Dios, pero dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Alabado sea Dios. Y lo tercero, porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, porque pone en nosotros, cuando fallamos a Dios y no nos damos cuenta a veces, pone convicción de pecado para arrepentimiento. Amén. Y volvemos a nuestro Padre y lloramos por arrepentimiento. Alabado sea Dios. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Está hablando a esa iglesia y a todas las iglesias en estas condiciones. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Contra cuáles ellos? Contra todos ellos que están guardando las doctrinas falsas de Balaam y de los Nicolaitas. Vendré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Alabado sea Dios. Esto es algo que muchos interpretan de diferentes maneras. Yo lo quiero interpretar literalmente para mi vida. Con esto de la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Amén. A mí me dice, hay un nombre nuevo para mí, yo así lo creo. Y no sé qué nombre va a ser el que voy a tener cuando entre al reino de Dios. No sé en qué idioma. No sé si en hebreo o en español o en inglés para los que son gringos. Pero lo creo. Pero para poder tener esa piedrecita con ese nombre nuevo, para comer del maná escondido, debemos de ser fieles.
leales a Dios, fieles a su palabra. Debemos de ser vencedores y ya explicamos lo que significa ser un vencedor. Amén. Nosotros somos vencedores, hermanos. Usted y yo somos vencedores, no porque nosotros hemos tomado 8.000 vitapirena o qué sé yo qué, ¿no? Somos vencedores por medio de Jesucristo. Porque dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey. Somos más que vencedores. Mantengámonos victoriosos. Si hay cosas que le están estorbando, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Entreguémosle todo, amados hermanos, todo. Y si hay alguien de los que no está viendo que se está preguntando qué es todo esto, porque nunca se ha entregado a Dios, nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, quiero decirle que es el regalo más grande que usted va a recibir en su vida por toda y para toda su vida. El entregarse a Jehová Dios, el único Dios, arrepentirse de su vida de pecado, rendirlo todo, rendir todas esas cosas, hacerlas a un lado, para llegar a Dios con un corazón contrito, humillado, a pedirle perdón, a pedirle que lo reciba como su hijo. Para ser recibido como un hijo de Dios también es fundamental, es indispensable que abra su corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que lo llame y lo invite a que entre a su corazón, a que le dé la salvación que solo Jesucristo da, a que usted lo reciba a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que necesita hacer si nunca lo ha hecho. Y va a obtener el regalo más grande de toda su vida y para toda la eternidad. Para ser llamado hijo de Dios y para en un tiempo dado entrar al reino de Dios y morar con Él, con Jesucristo, por toda la eternidad. Y si usted es un hijo de Dios que se ha apartado de Cristo, que se ha apartado de Dios, lo que tiene que hacer es decir: vuelvo a ti, Santo Dios, me arrepiento de mi vida de pecado, me arrepiento de haberme apartado, te pido perdón, confieso que me he equivocado, que he pecado contra ti, y vuelvo a Cristo. Señor Jesús, lávame con tu sangre, límpiame, renuévame. Dios Santo, recíbeme nuevamente. Eso es lo que necesita hacer. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra que nos has dado en esta mañana, por este mensaje, por este llamamiento a esta iglesia Tabernáculo de Dios en San José, California, a cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia. Gracias por el llamamiento, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, lo reconocemos, lo entendemos, lo recibimos con gozo, con alegría, con humildad, con fe, con esperanza. Y te entregamos, renunciando, te entregamos a todo lo que hemos estado haciendo mal, a todo lo que nos estorba, para tener una comunión completa, continua, contigo, Dios Altísimo, Padre Celestial. Renunciamos, lo rechazamos, nos arrepentimos y te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Cualquier falsa doctrina o parte de falsa doctrina que hemos guardado hasta este momento con nosotros, renunciamos, la echamos fuera de nosotros, arrepentidos de haberla tenido, pidiéndote perdón, Padre, pidiéndote que nos laves en la sangre de Jesucristo y nos limpies de todo pecado, intencional, por ignorancia, sin intención, como sea. Padre, perdónanos.
favor, esos pecados no existan más. Y ayúdanos que de aquí en adelante vivamos conforme a tu perfecta voluntad, conforme a tu santa palabra. Gracias, Santo Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Salúdense.